Muy buenas tardes de nueva cuenta a todos los expositores, y a nuestros invitados especiales el día de hoy a Expo Gas Monterrey 2016. Les informamos que en el área de talleres, que es del otro lado del recinto, se está llevando a cabo el tema sobre DGN y CENAM. Aquí, en el área de conferencias, estamos a punto de llevar a cabo la conferencia ASEA. En esta ocasión nos acompaña el director general de regulación de la ASEA. Él es Mario Alberto Serafín Telles, en representación del ingeniero Alejandro Carabias y Casa. Les voy a hablar sobre el licenciado Mario Alberto Serafín Telles. Él es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con estudios de maestría en Derecho y Gestión Ambiental por el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán, diplomados en Derecho Ambiental, Energético y Opinión Pública y Comunicación Política. Ha participado en la integración y dictaminación de leyes vigentes como la Ley General de Cambio Climático, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, las reformas constitucionales en materia de derecho al agua y medio ambiente y la reciente reforma energética. Ha impartido conferencias y seminarios en instituciones académicas como la UNAM, IPN, UAM, la Universidad de Chapingo, además de cursos de capacitación y consultoría para la Semarnat, gobiernos estatales y municipales en materia de energía, regulación, medio ambiente y sustentabilidad. Se ha desempeñado como coordinador de asesores y asesor jurídico y parlamentario en el Congreso de la Unión, en las comisiones del medio ambiente en varias legislaturas, secretario técnico de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca del Senado de la República. Fue delegado federal de la Semarnat en el estado de Michoacán y actualmente director general de regulación de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente del sector hidrocarburos. Así que lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias por acompañarnos. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues el día de hoy abordaremos el tema de normatividad y lineamientos de las nuevas estaciones de servicio, que es un tema fundamental y uno de los rubros estratégicos para el Estado mexicano en la nueva apertura energética, y que para nosotros como agencia es fundamental el generar certidumbre y la inversión que se requiere para la nueva implementación de esta reforma tan importante para nosotros. No sé si pudieran pasar la siguiente presentación. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, este es el contenido que abordaré dentro de la presente conferencia. Iremos en un marco introductorio en donde definiré cuáles son las competencias, las facultades y hacia dónde va esta agencia en el nuevo esquema regulatorio como país y cuál es el nuevo modelo de regulación que estamos implementando a nivel nacional como agencia, particularmente en los temas de nuestras facultades y competencias, que es seguridad industrial, operativa y protección ambiental. El mandato constitucional, que es por el cual nos creamos nosotros como institución. Somos la única institución que se crea como nueva en este nuevo escenario energético y el único órgano regulador que nace con la reforma. Los otros dos fueron fortalecidos en distintos ámbitos competenciales, facultades e incluso económicos. Podemos regresarnos. Los alcances, el modelo la regulación de estaciones, que creo que es el tema toral por el que muchos están aquí. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que viene en nuestro calendario regulatorio? ¿Y cómo pretendemos hacer frente a la implementación de esta reforma, dándoles certidumbre regulatoria y certeza jurídica a todos ustedes como regulados? Las siguientes. Bueno, para nosotros es muy importante reconocer que la industria y el regulador comparten objetivos estratégicos en todo el proceso de desempeño.
y con la creación de la agencia a partir del 1 de marzo de 2015, una parte muy importante para nosotros ha sido desarrollar un portafolio regulatorio que dé respuestas y que atienda el proceso de implementación de la reforma en las distintas actividades de la cadena de valor del sector hidrocarburos y construir esta regulación de la mano con todos los agentes que participan dentro de ella, tanto los 3 órdenes de gobierno como las distintas asociaciones que incorporan a los distintos regulados para cada una de las actividades. Este ha sido un mecanismo y un método que hemos seguido en la construcción de toda la regulación y que para nosotros es fundamental debido a que nos ayuda a legitimar la integración de cada uno de los instrumentos que estamos emitiendo, que estamos trabajando y que vamos a emitir. Es fundamental desarrollarlo de manera conjunta. Por eso para nosotros la mejor regulación es la que se construye de la mano con todos y cada uno de los actores que participan dentro de los procesos y fundamentalmente con los regulados. De otra manera se complica mucho el carácter coercitivo que se da a cada una de estas disposiciones de carácter general y no garantiza el cumplimiento pleno con respecto al modelo con el cual fueron creados, que es el modelo con el que estamos creando nosotros. Nuestro reto es implementar un nuevo mecanismo o modelo de gobierno en el cual las leyes dejan de ser de carácter coercitivo y acusamos a la responsabilidad de cada uno de nuestros regulados en el desarrollo de los proyectos de inversión, de sus procesos y en la operación de cada una de las actividades que cada uno de ellos realizan. Este es el nuevo modelo de gobierno en el cual la carga regulatoria está del lado del regulador, con bases sólidas y legitimadas, desarrolladas, integradas, implementadas y publicadas por parte de nosotros como autoridad. La siguiente, por favor. Nosotros somos, como les comentaba, una institución o una de las pocas instituciones del gobierno mexicano que nacen por un mandato constitucional al amparo de la reforma energética. ¿Podemos ir a la siguiente? La siguiente, por favor. El artículo 19 transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el paquete de reformas energéticas establece el que nos creamos con el objetivo de regular y supervisar en materia de seguridad industrial, operativa y protección al medio ambiente para las instalaciones y las actividades del sector hidrocarburos. Nos creamos nosotros como un órgano desconcentrado de Semarnat, sin embargo, compartimos objetivos estratégicos e incluso algunos de ellos reflejados dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 con CENER y con Semarnat, aunque sectorialmente estamos somos reconocidos como un órgano desconcentrado de Semarnat. Nosotros nos especializamos en nuestro nacimiento y por el mandato constitucional en regular la seguridad industrial, la seguridad operativa y la protección ambiental del sector hidrocarburos. ¿Cuáles son los alcances de la agencia? Bueno, pues somos de los pocos o prácticamente el único organismo regulador en el mundo que tiene alcances tan amplios dentro de toda la cadena de valor del sector hidrocarburos en las materias que nos fueron conferidas. Nosotros regulamos la seguridad industrial, operativa y protección ambiental de todas las actividades del sector, desde la exploración hasta el expendio y todo lo que conlleva esto. En nuestros alcances, pues lo dividimos en dos, que este es el esquema con el cual nos sustentamos, que es la regulación y la supervisión. Es decir, nosotros emitimos la regulación, tenemos la facultad de dar las autorizaciones, los permisos o los registros que determinen las leyes, reglamentos o disposiciones administrativas de carácter general que emitamos, pero también tenemos la facultad de realizar la supervisión del cumplimiento de estas. En el sector medio ambiente, por ejemplo, Semarnat, por una parte, es la encargada de dar todas estas autorizaciones, permisos, licencias, concesiones en materia medioambiental, pero la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente es la encargada de la supervisión del cumplimiento de estas leyes, reglamentos, disposiciones. En nuestro caso, estas dos facultades se concentran en una misma institución, que es la SEA, en la materia de regulación y de supervisión.
Aquí podemos ver cómo dividimos la cadena de valor del sector hidrocarburos en nuestras competencias de regulación, que van a exploración, perforación, producción, transformación industrial y adyacente a eso transporte, almacenamiento hasta la distribución y expendio, que es la parte que ve el público. La siguiente, por favor. La CEA se desarrolla, como les comento, mediante un modelo estratégico en el cual es el que marca todo el actuar y cómo se encuentra integrado, hoy el tema que estamos abordando es regulación, cómo se encuentra integrado el portafolio regulatorio que requiere el país para la implementación de la reforma y para regular y concentrar facultades y competencias que hoy asume la agencia, pero que anteriormente estaban concentradas en otras dependencias de gobierno federal o incluso otros órdenes de gobierno como los estatales. Y en el caso de Petróleos Mexicanos, la regulación para las estaciones de servicio de diésel y de gasolina. Nosotros como agencia, el modelo institucional que tenemos es un proceso integral de registro y permisos, que nos lo mandatan la propia ley, el reglamento, la ley de hidrocarburos y la ley de la agencia, contienen distintos elementos por los cuales los diferentes organismos reguladores nos encontramos concatenados en los procesos, es decir, la autorización o licencia que emita uno de los organismos reguladores per se es elemento o requisito para una licencia o autorización posterior por parte de otro organismo regulador. Esto nos ha obligado a tener una relación continua y constante en términos de desarrollo regulatorio con los demás organismos reguladores como la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Medio Ambiente y en el caso de exploración, extracción, transformación industrial con la Comisión Nacional de Hidrocarburos. El marco estratégico que hemos desarrollado tiene que ver con una misión y una visión. En nuestra misión está el profesionalismo, es decir, el personal que se integra dentro de nuestra institución es personal especializado, multidisciplinario, por la naturaleza del sector y por las características que se requieren en una institución que están haciendo de cero, en donde estamos desarrollando una arquitectura institucional, un modelo de gobierno y una perspectiva de implementación de regulación que pueda legitimar sus contenidos. La transparencia, como muchos de ustedes saben, ha sido un esquema para unos más fácil, para otros, o la mayoría, un poco más complicado. Nosotros desde la ley tenemos un mandato de comportamiento ético por parte de los funcionarios y uno de los elementos fundamentales que se incorporaron desde la discusión y el desarrollo de la regulación y legislación en materia energética fue el combate a la corrupción, la garantía de transparencia y objetividad en la toma de decisiones de nosotros como autoridad, y bajo este mecanismo la agencia pues se encuentra sujeta a modelos y canales de comunicación en algunos casos bastante o un tanto regulados, como son las modalidades de atención a los regulados por parte en el modelo de audiencias y la toma de decisiones en los comités nacionales como el de normalización, donde se tiene representatividad por parte de los regulados por medio de sus asociaciones. También nosotros nos conducimos con un principio de imparcialidad y oportunidad, el de imparcialidad con el objeto de tomar las decisiones objetivas, de hacer análisis concretos a la documentación o a los procesos de gestión que son planteados ante nosotros como autoridad y generar esto o que nos permite generar nichos de oportunidad a partir de un modelo también de gestión y de regulación basado en riesgos, identificando brechas regulatorias o brechas de oportunidad en todo el esquema y la arquitectura institucional que nos encontramos desarrollando. En la administración de procesos, nosotros nos integramos, lo ven en el cuadro del lado derecho, nos integramos por estas áreas, particularmente yo que pertenezco al área de regulación. Tenemos el área de gestión, que es la encargada de emitir los permisos, licencias y todos los procesos que requieran algún registro o autorización por parte de la agencia. El área de inspección, que se encarga de inspección
y verificación, supervisión de todas las disposiciones y el marco regulatorio emitido. Un mecanismo transversal que es el de planeación, jurídico y finanzas al interior de la agencia, que van fortaleciendo cada uno de estos elementos que se encuentran arriba, en virtud de que, como les reitero, al ser una dependencia nueva, prácticamente esto obliga a que estas tres áreas vayan o corran de manera transversal y vayan fortaleciendo el actuar de cada una de las de arriba. La de regulación se encuentra en el lado izquierdo porque evidentemente es quien sienta las bases de todos los procesos internos y de cómo se va desarrollando todo nuestro marco y prácticamente las reglas de implementación de toda la regulación. El modelo de gestión, como se los comento, es un modelo de gestión basado en riesgo. Para nosotros y por mandato lo más importante es salvaguardar la seguridad de las personas, de las instalaciones y del medio ambiente. Y en función de eso se encuentra desarrollado todo el esquema regulatorio. En la medida que nosotros garanticemos operaciones o instalaciones más seguras, pues vamos a poder minimizar los riesgos de la industria, que por su naturaleza es una industria de riesgo, pero los costos asociados a una mayor incidencia de estos riesgos, pues evidentemente provocan incertidumbre en el mercado, un mayor riesgo y el incumplimiento del propio mandato que tenemos nosotros como institución desde nuestra creación. ¿Podemos pasar a la siguiente? La siguiente, por favor. Para estaciones de servicio, ¿cómo se encuentra constituida la regulación? Bueno, pues tenemos dos elementos fundamentales. Uno, con el nacimiento de la agencia, como les comentaba, pues evidentemente nosotros atraemos competencias de otros órdenes de gobierno sobre ciertas partes o ciertas actividades del sector, como son en materia de medio ambiente. La competencia que tenía Semarnat es transferida a la agencia en materia de residuos peligrosos, en materia de licencia ambiental única y en materia de cédula de operación anual. El sector hidrocarburos con la reforma se federaliza como actividad. Esto quiere decir que las competencias que tenía en alguna de las cadenas anteriormente estados y en su caso municipios pasan a ser federales. Es por ello que, por ejemplo, las manifestaciones de impacto ambiental o los estudios de riesgo que anteriormente cada uno de ustedes presentaban al amparo de las leyes de cada entidad federativa, pues dejan de ser facultad y competencia de las entidades y pasan a ser facultad de la federación. En algunos casos, en el proceso de desarrollo regulatorio, fue más fácil adoptar estos instrumentos debido a que ya se encontraban correctamente o debidamente desarrollados en el orden federal y al federalizarse la actividad prácticamente encajaban como un rompecabezas o como una pieza de Lego con el actuar de la agencia. Sin embargo, en otras materias del sector, pues la dinámica no fue así, porque anteriormente se encontraban facultadas a los estados a partir de leyes generales y los estados habían cada uno de ellos desarrollado esquemas regulatorios específicos y complementarios que no eran constantes en todas las entidades federativas y que al momento de atraerlo a la federación pues nos obligaba a hacer una concentración de estas facultades y el desarrollo de esos instrumentos para poderlos implementar y aplicar. Un ejemplo de esto es la materia, por ejemplo, de residuos de manejo especial, en donde pues, la regulación es muy específica en los estados, al amparo de una ley general, que es la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y que al momento de federalizarse la actividad, pues nos obliga a complementar o tomar una decisión si complementar el reglamento de esta ley general o emitir disposiciones administrativas de carácter general, dígase lineamientos, para estos residuos conteniendo los elementos, requisitos y características que deberá contener cada permiso o autorización que se quiera obtener durante el proceso de gestión. En algunos otros casos, como el caso de diseño, construcción, operación y mantenimiento de estaciones de servicio, en donde se regían por un esquema de franquicia
de Petróleos Mexicanos, donde pues era prácticamente regulación propia la que se encontraba y la que se exigía a cualquier jugador que quisiera invertir en este rubro. Pues al pasar a ser Pemex una empresa productiva del Estado y nosotros asumir competencias, tenemos también la obligación de emitir disposiciones generales y nos obligó a desarrollar una norma oficial mexicana que atendiera estos rubros para poder garantizar una certidumbre jurídica en esta transición y que todos los elementos de la actividad que se encontraban federalizados y concentrados en nosotros como dependencia estuvieran desarrollados y obedecieran a la demanda del sector y las características. Es así que en materia de impacto ambiental tenemos dos elementos, que es el informe preventivo y la manifestación de impacto ambiental. Algunos de ustedes, de las experiencias que han tenido con nosotros, recordarán que al principio la actividad estaba regida por la manifestación de impacto ambiental y la solicitud de autorización, con el objetivo de dar celeridad a los procesos y de fungir por una simplificación regulatoria. Se integró el nuevo esquema del informe preventivo. El informe preventivo es un esquema mucho más ágil, donde los contenidos de los documentos o los estudios ambientales son un poco más amplios y que incluso los costos de gestión por parte de la autoridad son más bajos. Este esquema funciona para las características de ciertas obras o actividades dentro de zonas urbanas donde la implicación o el impacto ambiental no genera un riesgo grave o un impacto grave potencial para nosotros como autoridad. Por ello, prácticamente para el tema de estaciones de servicio, aquellas que se desarrollan dentro de zonas urbanas pueden optar por el esquema del informe preventivo, desarrollarlo, y este tiene un proceso de resolución por mandato de ley de 20 días hábiles en el caso de que venga perfectamente integrado y que no implique alguna observación por parte del área de gestión de nosotros como agencia. Para el caso de estaciones de servicio que se encuentren en zonas forestales, en donde se implique un cambio de uso de suelo que conlleva también otra autorización distinta, o adyacentes a zonas federales o cuerpos de agua, pues sigue vigente el mecanismo de la manifestación de impacto ambiental, la cual por ley tiene un término de resolución de 60 días con todas las etapas que implica, una de ellas la posibilidad de que exista la apertura de una consulta pública. En cuanto a diseño, construcción, operación y mantenimiento, desde el punto de vista de seguridad industrial y operativa, emitimos a principios de este año la norma emergente 001, la cual por Ley Federal de Metrología y Normalización tuvo una vigencia de medio año con la posibilidad de prorrogarse medio año más. Dicha prórroga se publicó en el Diario Oficial de la Federación en el mes de julio y por lo tanto esta ley emergente se encuentra vigente hasta el 30 de diciembre de este año, y lo que nos permitió a nosotros como agencia es de manera contingente establecer el mecanismo de regulación de estas fases del desarrollo de las estaciones de servicio, y en paralelo ir trabajando el desarrollo de la norma oficial mexicana para este rubro, que quedará como norma definitiva y que más adelante vamos a ver en qué etapa se encuentra, pero que hoy está ya en un proceso muy avanzado. La siguiente, por favor. También de los instrumentos que concentramos con la federalización de la actividad se encuentra la licencia ambiental única, la cédula de operación anual, el tema de residuos peligrosos y residuos de manejo especial, en donde regulamos a las estaciones como microgeneradores con un programa de gestión, pero también regulamos la cadena de gestión de estos residuos con las empresas que entran a participar en el proceso de transporte, almacenamiento hasta disposición final, y en su caso, cuando sea posible, la reutilización o el coprocesamiento de estos residuos. Para el caso de residuos de manejo especial, como les comento, se encuentra en proceso de integración y próximo a consulta pública nacional los lineamientos
sobre este grupo de residuos, debido a que no se encontraba desarrollada la regulación federal en esta materia. Uno de nuestros mandatos fundamentales como agencia desde la ley es la creación de los sistemas de administración de riesgo, que son sistemas de seguridad industrial, de seguridad operativa y protección ambiental, que es un instrumento que nos va a permitir como autoridad regular las actividades desde el proceso de diseño, construcción, operación, mantenimiento y desmantelamiento, bajo esquemas de monitoreo y de una auditoría continua. Se han publicado al día de hoy los lineamientos de estos sistemas y sus contenidos en el Diario Oficial de la Federación para las actividades de exploración y extracción, y se encuentran desarrollándose, esperando que puedan ser publicados en Diario Oficial antes de que termine este año, los lineamientos que implican transporte, almacenamiento, distribución y expendio en materia de sistemas. La siguiente, por favor. Me voy a permitir abordar rápidamente, por cuestión de tiempo, los elementos fundamentales en cada uno de estos instrumentos. Bueno, principalmente en cuanto a la manifestación de impacto ambiental, pues el análisis de los componentes que nosotros realizamos en el proceso de gestión son tres, que es el ambiental, el jurídico y el técnico. Así es como se desarrolla prácticamente, o bajo esta metodología, el esquema de los capitulados de un estudio de impacto ambiental. Y en la parte ambiental, pues prácticamente es una descripción del sistema ambiental en donde se va a ubicar la obra o actividad. El consultor identifica y describe la evaluación de los posibles impactos ambientales que pueda tener el desarrollo de la obra o actividad dentro de sus distintas etapas, y plantea a la autoridad estrategias de prevención o mitigación de esos impactos, es decir, si se van a generar ruidos, pues cuáles son el planteamiento para mitigación y cumplimiento de los límites máximos permisibles de emisión de ruido para los horarios en los que se encuentran desarrolladas las actividades, si implica un cambio de uso de suelo igual, o si el predio donde se va a desarrollar la obra o actividad se encuentra ubicado donde exista flora y fauna silvestres, pues cuáles son las medidas que se plantean para mitigar los impactos a este tipo de fauna o flora. También contiene un pronóstico ambiental regional para poder evaluar o considerar el impacto ambiental acumulado de todas las actividades que se encuentran dentro de la región. En cuanto a lo jurídico, pues es fundamental que los proyectos, dígase obras o actividades, tengan una vinculación con los programas de desarrollo, con los ordenamientos jurídicos aplicables, que esto principalmente tiene que ver con un esquema de ordenamiento del territorio, con los programas de ordenamiento territorial, con los programas de desarrollo urbano, que el uso de suelo sea congruente con el tipo de obra o actividad que se pretende realizar, y que pues prácticamente cada una de las etapas que se van a abordar tenga una vinculación con la legislación federal, estatal y municipal. En el ámbito técnico, pues pedimos una descripción de la obra o actividad del proyecto y los instrumentos metodológicos y técnicos que sustentan el diseño que se está planteando, el proceso de construcción y las actividades que va a desarrollar la obra o actividad. Prácticamente estos son los elementos que contiene el estudio, y cada uno de ellos se evalúan dentro del proceso para el otorgamiento de las autorizaciones, ya sea de impacto ambiental o del informe preventivo, como está funcionando actualmente. La siguiente, por favor. Las manifestaciones de impacto ambiental son de carácter obligatorio para poder realizar esta obra o actividad. Incluso es un elemento fundamental para pedir los permisos ante otras dependencias del sector como la CRE. El enfoque por el cual fueron concebidos es un enfoque preventivo, y acusando al enfoque preventivo, pues evidentemente los regulados no pueden desarrollar obras o actividades sin tener la autorización en materia de impacto ambiental o del informe preventivo para dicha obra o actividad. En caso contrario, pues se pierde la naturaleza de prevención que tiene este instrumento de gestión ambiental dentro de la regulación y dentro de la legislación. Esto nos sirve a nosotros
como Estado, como una herramienta de planeación ambiental, y está sujeto a un procedimiento técnico-administrativo de gestión y de evaluación para su autorización. El proceso por ley está considerado en 60 días hábiles. Esto sin considerar el que pudiera haber un proceso de consulta pública que marca la ley y el reglamento, el cual se detona en materia de impacto ambiental dentro de los 10 días posteriores a la publicación del proyecto. Y culmina por parte de la autoridad en una resolución de manifestación de impacto ambiental o de informe preventivo. Podemos ir a la siguiente. La siguiente, por favor. La licencia ambiental única es un esquema que en algunas entidades federativas se encuentra ya funcionando, en otras no, y que en la federación lleva ya muchos años desarrollándose. La licencia ambiental única es una autorización que está enfocada a prevenir y controlar la contaminación atmosférica de las fuentes fijas de jurisdicción federal. En el caso de la agencia, al federalizarse toda la cadena de valor del sector hidrocarburos, estamos sujetos a la emisión de autorizaciones de licencia ambiental única para todos aquellos que realicen obras o actividades, con el objetivo de tener un control y una prevención de las emisiones contaminantes, ya sea agotadoras de la capa de ozono o generadoras de gases de efecto invernadero que se encuentren dentro de la industria, en la cual están sujetas las estaciones de servicio. La siguiente, por favor. ¿Qué caso debe presentarse? Pues evidentemente para fuentes fijas de jurisdicción federal que se encuentren en operación y que emitan o pueden emitir olores, gases, partículas sólidas o líquidas a la atmósfera. Toda instalación del sector hidrocarburos que se encuentre en fase de operación debe contar con esta autorización de la licencia y deberá presentarse con información vigente y actualizada de la obra o actividad que se esté desarrollando. Adelante. Anual, conocida como la COA, es un instrumento de reporte de las emisiones y transferencia de contaminantes a la atmósfera, suelo, agua y residuos peligrosos del sector hidrocarburos. Es prácticamente una cédula de registro electrónico que concentra toda la información que se genera por parte de quien realice la obra y actividad dentro de la fase de operación, que nos permite a nosotros como autoridad monitorear o tener información constante de cómo se está comportando esta fase por cada uno de los regulados, en donde evidentemente entra la parte de expendio, estaciones de servicio para este esquema. Adelante. Generadores de residuos peligrosos, particularmente para estaciones de servicio, lo que se tiene que gestionar a la agencia es el registro como microgenerador de residuos peligrosos y es la parte que regulamos. Sin embargo, pues existen otro tipo de autorizaciones dentro del proceso de gestión que se dan a otros participantes o prestadores de servicios del sector hidrocarburos, como puede ser, y como les comentaba, la parte del transporte, del almacenamiento o de la disposición final de este tipo de residuos provenientes de quienes realicen la actividad del sector hidrocarburos. Estas autorizaciones las otorgaba Semarnat anteriormente, las sigue otorgando para todo el cúmulo de otras actividades que no correspondan al sector hidrocarburos, pero para el caso del sector hidrocarburos el área competente es la agencia, y para el caso particular de las empresas de servicios que se dediquen a realizar estas actividades, pues deben de contar con la autorización respectiva por parte de la agencia cuando el manejo de los residuos corresponda o se derive de las actividades del sector hidrocarburos en cada una de las etapas que corresponda. La siguiente, por favor. Esta es la regulación que se encuentra vigente, adicional a la que ya hemos abordado cada uno de los instrumentos. Aquí podemos ver en la diapositiva la planeación, desarrollo y entrada en vigor de la norma oficial emergente 001 AC 2015 y de la próxima norma definitiva que va a ser la 005 ACEA 2016. Como les comentaba, se publicó en Diario Oficial de la Federación el día 3 de diciembre de 2015 y entró en vigor el 30 de diciembre de 2015. La fecha de entrada en vigor tuvo que ver
con un mandato de ley. Uno de los artículos transitorios del reglamento del título tercero de la Ley de Hidrocarburos nos obligaba como agencia a emitir la regulación necesaria para el expendio de petrolíferos, diésel y gasolina al 1 de enero de 2016. En cumplimiento con este mandato legal, emitimos la norma oficial emergente en virtud de que ya habíamos iniciado el desarrollo de los trabajos para la norma definitiva, pero los tiempos legales por parte de las leyes reglamentarias del proceso de creación de una norma oficial mexicana nos hacían prácticamente imposible poder emitir esta norma definitiva el 1 de enero de 2016. La salida que nos otorga la ley para este caso fue la emisión de una norma emergente, la cual se trabajó en el seno de los grupos de trabajo del Comité Nacional de Normalización, en donde se encuentran representados el sector hidrocarburos, se encuentran representadas las dependencias del sector, el sector de los consumidores y organizaciones e instituciones académicas y de investigación. Es por ello que la norma se publica, como les comentaba, por ley tiene únicamente la posibilidad de estar en vigor medio año, con la apertura que se publique una única vez, se prorrogue una vez más por medio año únicamente. Entonces, el lapso de vida de esta norma no podía ser mayor a un año. La norma, el aviso de prórroga se publicó dentro de los 6 meses, el día 1 de julio de 2016, y finaliza la vigencia el 1 de enero de 2017. Sin embargo, en la línea de arriba pueden observar el desarrollo de 2 normas, una emergente que tiene que ver con los sistemas de recuperación de vapores, en donde uno de los compromisos de gobierno federal en el Plan Nacional de Desarrollo, en la vertiente de México Próspero, es la mitigación de las emisiones contaminantes. Y en función de actividades y subidas de niveles máximos permisibles, por encima del nivel máximo permisible de contaminantes en zonas metropolitanas como la de la Ciudad de México, pues nos obligó a nosotros como dependencia integrante del sector de medio ambiente al desarrollo de medidas regulatorias contingentes para poder mitigar estos impactos, y prácticamente la norma emergente 002 sobre recuperación de vapores va enfocada a la implementación de sistemas de recuperación a estaciones de servicio en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Está próxima a emitirse, programada y comprometida con el gobierno federal para el próximo mes de octubre. Yo creo en 2 o 3 semanas podemos tener ya publicada en Diario Oficial de la Federación esa norma oficial. Y la otra norma que vemos es la norma 005 ASEA para estaciones de servicio de diésel y gasolina, que es prácticamente la norma definitiva que deriva de la norma emergente 001, la cual ya ha sido aprobada por parte del Comité Nacional de Normalización y está próxima a publicarse en Diario Oficial de la Federación para poder entrar en vigor inmediatamente después, o el día después a que finalice la vigencia de la norma emergente 001, y con esto pues dar la garantía de legalidad y de certidumbre jurídica a los regulados con respecto a esta regulación. La siguiente, por favor. No cabe mencionar que la norma definitiva 005, una vez que entra en vigor, está sujeta por ley a revisiones quinquenales. Cada 5 años a partir de la fecha de entrada en vigor, el Comité Nacional de Normalización, que integra la agencia, podrá hacer revisiones o actualizaciones cuando se considere que incluso ha habido desarrollos tecnológicos o técnicos que hayan dejado obsoletos algunos contenidos dentro de esta norma. El proyecto de norma oficial 005 ASEA 2016 aborda las etapas de diseño, construcción, operación y mantenimiento de estaciones de servicio con fin específico para expendio al público y de estaciones de servicio asociadas a la actividad de expendio en la modalidad de estación de autoconsumo para diésel y gasolina, sujetas en los permisos de CREA, almacenamiento para autoconsumo, prácticamente es como se denominan. Estas son las etapas que llevó el proceso de elaboración de esta norma.
siguiendo el modelo de la agencia, en donde prácticamente todo el desarrollo de regulación es de la mano de los reguladores y de las dependencias involucradas dentro del sector. El proceso de elaboración del anteproyecto fue de varios meses, fue materia de muchísimos grupos de trabajo. Nosotros heredamos un proceso ya de anteproyecto desarrollado por CENER, en donde prácticamente en el momento de la migración se habían desarrollado 105 reuniones de trabajo, se desarrollaron otras tantas al interior de los subcomités del CONASEA, del Comité Nacional de Normalización. Una vez que se aprobó este anteproyecto, se publicó para consulta pública nacional en el Diario Oficial de la Federación y en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Un aspecto muy importante para nosotros como organismo regulador es que toda la emisión de regulación está sujeta a la elaboración de un documento llamado manifestación de impacto regulatorio. La manifestación de impacto regulatorio es un instrumento en donde se evalúa el costo-beneficio de la regulación que se va a publicar para darle certidumbre al mercado y también para asegurar que se va a privilegiar la libre competencia de los entes participantes con la emisión de esa regulación. Esta manifestación se publica por 30 días hábiles en el portal de COFEMER y cualquier regulado o persona interesada puede realizar comentarios, los cuales estamos obligados nosotros como autoridad a contestar y a fundamentar si se incorporan, se consideran o no se consideran, al igual que los comentarios vertidos durante el proceso de consulta pública en Diario Oficial de la Federación. El proceso de Diario Oficial es de 60 días naturales, el de COFEMER es de 30 días hábiles. Los dos periodos ya han sido agotados dentro del proceso de construcción e integración de esta norma. Posteriormente a eso se plantea al Pleno del Comité Nacional una propuesta de respuesta a esos procesos de consulta y está sujeta a una aprobación, la cual también ya fue agotada. Prácticamente la semana pasada fue agotada esa etapa y ahorita estamos en el proceso de publicación en Diario Oficial de la respuesta a comentarios y de la publicación de la norma definitiva en Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor. Está programada la publicación en DOF para el mes de octubre, en unas 3 semanas. Por ley necesitamos dar 60 días para la entrada en vigor, entonces entraría en vigor al día 31 de diciembre o al más tardar el 1 de enero de 2017 para cumplir con el calendario regulatorio que tenemos como agencia. La siguiente, por favor. Ha terminado el tiempo que me asignaron para la conferencia. No sé si gustan que siga o... ¿Sí? Bueno. Vamos a ver cuáles son los elementos fundamentales que se integran dentro de esta norma. Se requiere para la etapa de diseño pues la integración de un proyecto arquitectónico y un proyecto básico, el cual pues evidentemente la norma tiene elementos fundamentales para poder aprobar este diseño, que tiene que ver con las superficies, con los frentes, con la ubicación de las posiciones de carga y con la ubicación de otro tipo de actividades que se pretendan desarrollar dentro de la misma. En la etapa de construcción, pues se establecen los requisitos mínimos que deberán seguir los regulados para poder desarrollar este proceso de construcción y la instalación de todos los equipos necesarios para la entrada en operación de las estaciones de servicio. En este rubro, pues lo que contiene es el cumplimiento y respeto a distintas áreas que se manifiestan dentro del proceso, dentro del proyecto arquitectónico, la delimitación, las distancias de seguridad entre elementos externos, ya la ejecución de un proyecto básico, la construcción, regular todo el proceso de construcción de los sistemas de almacenamiento, los sistemas de conducción de áreas peligrosas, las áreas peligrosas como tales, instalaciones eléctricas, señalizaciones y elaboración de planos. Una vez que se culmina con esta etapa, que más adelante vamos a ver qué es lo que implica o qué se requiere emitir por cada una de estas etapas o qué es lo que esperamos recibir por cada uno de los regulados como agencia, pues entramos en la etapa de operación,
se manifiesta esto previo al inicio de operaciones y en donde se debe cumplir con las disposiciones en materia de seguridad y en materia de protección ambiental dentro del desarrollo de esta actividad. Una parte bien importante es que, a diferencia de la norma emergente 001, la norma 005 tiene anexos y tiene contenidos enfocados a la protección y gestión ambiental con el objetivo de mitigar los posibles impactos de la obra o actividad. Esto tiene un beneficio regulatorio, que es podernos mantener dentro del esquema del informe preventivo para solicitar las autorizaciones de impacto ambiental, que, como les comenté, es mucho más ágil y en términos económicos más accesible por parte de los regulados, que es un elemento técnico adicional de carácter ambiental que tiene esta norma más fortalecido con respecto a la norma emergente 001. Para la etapa de mantenimiento, pues tiene contenidos o elementos con los que deberá contar la estación de servicio dentro del desarrollo de un programa de mantenimiento o que se encuentran enfocados a que la estación se mantenga en las condiciones óptimas de operación, y eso nos permite disminuir el riesgo y la posible afectación a los elementos naturales que se encuentran adyacentes. Podemos ir a la siguiente, por favor. ¿Qué es lo que implica el proceso de gestión? Bueno, pues la verificación de cumplimiento de esta norma, al igual que la norma emergente, es facultad directa de la agencia o por medio de un tercero aprobado, el cual evidentemente en el proceso de aprobación tiene que seguir un mecanismo de acreditación y aprobación por parte de la entidad mexicana de acreditación. Creo que paralelo a esta plática se encuentra, o posterior, se encuentra programada una reunión de la titular de esta entidad mexicana. Y una vez que este tercero cuenta con la acreditación de EMA y la aprobación de la agencia para poder verificar el cumplimiento de la norma 005 en todas las etapas, pues se van generando distintos dictámenes. En primera instancia es un dictamen técnico de diseño, que actualmente, y al amparo de la 001, quienes fueron habilitados fue el Instituto Mexicano del Petróleo y Comimsa, para realizar este dictamen, el cual es elemento para los procesos y los trámites que están siguiendo con CRE. Esta unidad de verificación pues tiene que emitir este dictamen como condicionante previo a la construcción y evidentemente previo a la operación. En el proceso de construcción, pues la unidad de verificación verifica el cumplimiento de distintas condicionantes y de los elementos técnicos y ambientales requeridos dentro de la norma durante el proceso de construcción de la estación de servicio. Es un dictamen o una verificación que se inicia desde que se inicia la construcción hasta que se termina, y que si se emite en el proceso ya de término de la construcción, para la unidad de verificación es muy complicado poder evaluar el cumplimiento de distintos elementos, como por ejemplo las características de las áreas de almacenamiento de combustibles. Ya una vez que la estación entra en operación, pues nosotros requerimos un dictamen de operación y mantenimiento para verificar que, como les comentaba, la estación se encuentre en las condiciones óptimas, que se encuentre cumpliendo el programa de mantenimiento y también distintos programas en materias como gestión integral de los residuos, licencia ambiental única, célula de operación anual. Al final de cuentas, todos y cada uno de los instrumentos que hemos mencionado se van complementando durante el ciclo de vida de la estación y durante los distintos mecanismos de gestión regulatoria que se tienen que realizar ante la agencia. Ahí viene incorporado un informe de accidentes o incidentes, que esto es un flujo de información que para nosotros es fundamental porque nos permitirá en el futuro poder ir identificando brechas de riesgo o posibles actividades que sea necesario regular en mayor medida, o inclusive ser un poco más laxos en el desarrollo de estos instrumentos regulatorios, de acuerdo a cómo se encuentre comportando el mercado. La siguiente, por favor. La siguiente.
En cuanto al proyecto de norma emergente 002, que tiene que ver con los requisitos, especificaciones, métodos de prueba y parámetros para la instalación, operación, mantenimiento y eficiencia de los sistemas de recuperación de vapores, que como les comentaba va a ser o va a entrar en vigor únicamente en la Ciudad de México y en la zona metropolitana del Valle de México, de acuerdo a los estados y municipios referidos en la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Pues esto conllevó un proceso de elaboración del anteproyecto. La diferencia de esta norma emergente con respecto a una norma oficial, como les comento, es que su emisión, entrada en vigor y proceso de construcción es mucho más ágil. Esta norma se encuentra prácticamente integrada, se encuentra realizándose el estudio de impacto regulatorio para poder acreditar la emergencia en cuanto a la emisión de esta norma, y una vez autorizado este impacto regulatorio por situación de emergencia, pues la publicación de la norma oficial en el DOF se encuentra prevista, como les comentaba, para el mes de octubre, y al igual que la norma 001, por tratarse de una cuestión extraordinaria, su periodo de vida será únicamente de medio año, prorrogable a medio año más únicamente dentro de la jurisdicción sobre la cual va a ser obligatoria y hacer exigible su cumplimiento. La siguiente, por favor. La siguiente. ¿Cuáles son las etapas que se encuentran consideradas dentro de esta norma, dentro del proceso de recuperación de vapores? Pues regularmente estos se espera que se instalen en todas las estaciones de servicio en fase 1 y fase 2. El sistema en fase 1 y fase 2 para cada tanque de almacenamiento debe contar con accesorios y dispositivos correspondientes a los contenidos de la norma. Previamente a la instalación de los sistemas de recuperación de vapores, se debe contar con un informe de resultados emitido por un laboratorio acreditado, lo cual podrá determinar los parámetros de cumplimiento de la propia norma previo a la instalación y posterior a la instalación. Posterior a la instalación se debe contar con los resultados de la prueba inicial emitida por el laboratorio acreditado. Los sistemas de recuperación de vapores deben operar de manera continua las 24 horas del día, los 365 días del año, durante la vigencia de la norma emergente. Y bueno, se deben registrar estos durante una bitácora de actividades y de operación. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. En cuanto a las etapas, pues evidentemente se encuentra integrado dentro de la etapa de mantenimiento. El sistema se integra dentro de la misma, se registra la bitácora de la actividad y pues la frecuencia, se tiene que registrar también la frecuencia y las actividades de mantenimiento que se realicen de acuerdo a las recomendaciones que emita cada uno de los fabricantes de estos sistemas. Los métodos, pues, es determinación de la presión estática, la determinación de la presión, el funcionamiento de la apertura de la válvula de presión y vacío, la interconexión de tuberías y líneas de vapores en los tanques de almacenamiento y dispensarios, la prueba de retropresión dinámica, la tasa volumétrica, aire líquido, cuantificación de la tasa volumétrica vapor líquido y de la eficiencia en la unidad de procesamiento de vapores. Un elemento fundamental en el mecanismo y acreditación del cumplimiento con la norma, evidentemente, es la eficiencia de estos sistemas. La siguiente. Bueno, ¿cuáles son los procesos o las etapas de gestión dentro del ciclo de vida de esta norma y de los elementos que se contienen? Pues es, como les comentaba, el informe de resultados a través de un laboratorio de pruebas que es reconocido como tal por parte de la agencia. Evidentemente no cualquier laboratorio de pruebas va a poder realizar esto, y es previo a la instalación del sistema de recuperación. Una vez instalado el sistema de recuperación por primera vez, y esto será en estaciones de servicio que se encuentren en operación. El informe de resultados, el otro es a través del laboratorio de pruebas y prácticamente en las mismas etapas. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los elementos principales de esta norma? Y como les comenté, esta norma
nace por la emergencia debido a la superación de las partículas contaminantes el último año dentro de la zona metropolitana del Valle de México, y nace como uno de los mecanismos contingentes para mitigar las emisiones de contaminantes prácticamente en esta cuenca atmosférica. Pues se establece el límite máximo permisible de emisión y los lineamientos para la determinación mediante especificaciones técnicas, que es el contenido de la norma, y el reporte de los resultados en las fases de operación de las estaciones sujetas a la implementación de estos sistemas. Y bueno, esto incorpora las mejores prácticas internacionales debido a benchmark que se hacen por parte de la agencia para poder desarrollar, sustentar y legitimar toda la regulación. La siguiente. Como comentarios finales, pues evidentemente nosotros somos un organismo regulador que nacemos y nos creamos por un mandato constitucional, el artículo 16 transitorio de la reforma energética. Estamos diseñados como desde una perspectiva estratégica. Nosotros, desde que fuimos concebidos, nos consideramos como una página en blanco con el objetivo de reconocer e incorporar las mejores prácticas internacionales y la mejor regulación nacional, los mejores instrumentos regulatorios, y estamos pugnando y tratando de enfocarnos incluso a la simplificación regulatoria. Es decir, hay instrumentos regulatorios que nosotros adoptamos desde nuestro nacimiento y que ya venían funcionando desde hace muchos años. Estamos haciendo análisis puntuales para buscar el mejor mecanismo de simplificación de estos elementos para hacer más fácil la implementación o el desarrollo de obras o actividades dentro del sector, pero también haciéndolas más seguras de acuerdo al comportamiento del mercado nacional, pero también a las mejores prácticas de los mercados extranjeros. Actualmente vamos muy avanzado con el desarrollo regulatorio en las distintas actividades, las de exploración y extracción por mandato de la Ronda 1, las de transporte, almacenamiento, distribución y expendio por mandato de la ley, pero para nosotros es fundamental tener una coordinación y una comunicación constante, tanto con los organismos reguladores como con los regulados, para poder integrar, como les comentaba, una regulación eficiente, eficaz, objetiva, que nos dé resultados conforme a nuestro mandato de ley y que se encuentre legitimada para poder garantizar su cumplimiento por parte de los regulados. Tenemos una política regulatoria de vanguardia, estamos enfocándonos y buscando que así sea. Y tenemos una plataforma de inspección multinivel. ¿Qué quiere decir la plataforma de inspección multinivel? Es que el modelo de desarrollo regulatorio está enfocado con el objetivo de que por mutuo propio cada uno de los regulados esté convencido y cumpla con cada uno de los mandatos que establece la ley y nuestra regulación. Todos los instrumentos regulatorios, como les comenté, se van a ir complementando. Tenemos un instrumento base, que son los sistemas de administración, en donde se integran temas, por ejemplo, como los análisis de riesgo, la mitigación de impactos ambientales, los mecanismos de capacitación al personal para la operación segura de las instalaciones, y que esto que se desarrolle, que se registra o que se va a registrar en un primer momento por parte de los regulados ante nosotros al momento de desarrollar obras o actividades, se va a ir complementando con el desarrollo de otros trámites y se va a ir retroalimentando con información de distintas dependencias del sector, con el objetivo de que en un futuro próximo nosotros podamos identificar actividades de riesgo o podamos identificar con estos flujos de información a los regulados que se encuentren en una mayor exposición al riesgo y detonar mecanismos de supervisión e inspección ya muy puntuales y muy focalizados, compartiendo de manera coordinada con los regulados la carga de cumplimiento y de exigibilidad de ese cumplimiento. Esa es la visión y ese es el nuevo modelo de gestión que está tratando de implementar la agencia, que viene ya en proceso
y que pues lo que busca, la parte más importante y palpable que van a ver ustedes, va a ser la simplificación regulatoria y hacer cada vez, evidentemente, más fáciles los procesos con la autoridad, en este caso con nosotros como agencia. Les agradezco mucho y que tengan muy buena tarde. Aquí termino. Bueno, ahí está. Muchas gracias. Un fuerte aplauso y ahora pasa el ingeniero Ricardo Bué, presidente de AMPES, a entregar un reconocimiento. Adelante. Muchísimas gracias. Te queríamos entregar a nombre de la asociación, a nombre del Consejo Directivo, estos dulces de Monterrey, que a ver si llegan al avión, porque son muy ricos, ¿verdad? Bueno, una cosa que quería yo comentar respecto a la participación de la CEA es que la agencia ha tenido una apertura para con nosotros, porque la agencia es recién formadita, es un bebé, pero que ha crecido como una gran cosa, los hemos visto crecer y hemos tenido nosotros una gran participación con ellos, de lo cual nosotros estamos muy agradecidos, porque ellos que son responsables de generar estas normas tan importantes, de formar las mesas de trabajo, se han comportado como un organismo ejemplar. La participación ha sido extensísima de parte desde luego de AMPES, pero de muchos otros actores. Desde luego los gasolineros han participado en la norma de proyecto, construcción, operación de estaciones de servicio. Participamos en la de terminales, participamos en la de recuperación de vapores. Un comentario respecto a la de vapores, por ejemplo, y que es importante, es que cuando hubo la crisis reciente en la Ciudad de México respecto a la contaminación, de que empezaron a cerrar estaciones y el doble no circula, doble, triple y cuádruple no circula, que estábamos verdaderamente locos todos, hicimos una solicitud a la CEA y a partir de eso decidieron promover la norma emergente. O sea, esto se iba a dar hasta mediados del año que viene. Pues no, ellos dijeron, vamos a sacar una emergente, trabajamos todos juntos, hubo un comité especial formado por 3 o 4 personas y empresas expertos de AMPES, desde luego también con gente de ONEXPO y gente del IMP, y gracias a eso se sacó la de vapores, que todavía no está publicada, pero yo sí algo quiero reconocer es la apertura de la CEA, que lleves con el ingeniero, con el maestro Alejandro Carabias, nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento y nuestro compromiso de seguir participando con ustedes en todo lo que venga, porque solamente así, participando, vamos a lograr. Tenemos un camino larguísimo todavía, después de la participación de ayer de Rosanetti y de todas las conferencias que hemos asistido, nos damos cuenta qué bueno que ya se dio la apertura energética, qué bueno que estamos en la reforma, pero nos hace falta caminar mucho camino. Y lo importante es que para todos los que están aquí, es que ustedes están participando. Yo les agradezco mucho que hayan venido, que estén aquí, que estén escuchando, que pregunten, que se acerquen, que vean, que nos retroalimenten a los que estamos participando para que justamente logremos expedir lo mejor de las normas, ¿no? Y lo digo que lo hacemos en plural porque con la aceptación que hemos tenido, créanme que sociedad y gobierno estamos trabajando muy de cerca. Cuando el día que se firmó la norma de gasolinerías, les decía yo ahí en la mesa de trabajo, no es la norma perfecta, tal vez no es la norma perfecta, pero es una muy buena norma. No inventamos el hilo negro tampoco, ya estaba bastante inventado. Ya esto fue mucho en base a la especificación técnica para construcción, proyecto y construcción de estaciones de servicio de Pemex, que aunque muy atrasada, tenía todas las cuestiones de seguridad y todas las cuestiones de protección a la ecología. Pero se complementó con muchas experiencias y después de todo eso, después de que la firmamos, salieron más de 500 comentarios públicos que ahorita por eso no ha salido, porque ha sido tan comentada que cuesta trabajo que salga el documento final. Entonces, yo quiero seguir reconociendo que ASEA ha hecho un gran trabajo.
y es una agencia ejemplar que yo lo que espero es que haya una continuidad de parte de ustedes, porque eso es lo que luego nos pasa en México, ¿no? Que después pasa un determinado tiempo y nos cambian a todos. Y no, el grupo de trabajo que tienen, créanme, de los que hemos podido conocer, que son muchas personas, es un grupo excelente de ingenieros, de abogados, de gente muy capaz. Inclusive lo último que en lo que estuvimos hace una semana y media ahí en la agencia fue justamente preguntando sobre los formatos de revisión en las visitas a las estaciones de servicio, en donde ellos van a darnos la retroalimentación para que las estaciones puedan estar preparadas para estas revisiones y que se haga pues todo un círculo lo más amable posible, ¿verdad? Que todo mundo esté preparado, que todo mundo, o sea, ellos tienen una muy buena actitud, no de castigar a nadie, ni al contrario, sino que ayudar a que las estaciones se preparen para que elevemos todos el estándar, que en cuanto a seguridad y en cuanto a protección a la ecología, estemos orgullosos todos de que tengamos las mejores estaciones del mundo. Eso es lo que debemos de pensar, podemos hacerlo, tenemos con qué hacerlo y tenemos que lograrlo. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Por favor, no se nos vayan, tenemos un evento aquí muy importante que nos va a anunciar Luis Carlos. Por favor. Gracias, ingeniero. Gracias, licenciado Mario Alberto Serafín Telles. Y gracias al ingeniero Ricardo Bue, presidente de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio. Efectivamente, los invitamos a que se queden. En este momento damos por terminado el ciclo de conferencias y talleres del día de hoy, pero el día de mañana tenemos más. A las 7 p.m. tendremos un show espectacular. Es el concierto especial de Carmen Monfort. Es un espectáculo multimedia con la magia de México. Igual habrá un brindis para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana iniciamos las conferencias y los talleres en punto de las 9 de la mañana. Gracias.